Buenos días para todos mis hermanos y mis amigos que me visitan hoy y familiares que nos visitan. Bienvenidos todos. Hay que darle gracias a Dios porque nos da definitivamente un día más de vida. Y más allá que nos dé un día más de vida es porque nos está dando una oportunidad más para buscarle a Él. Que tengamos muy presente eso, ¿verdad? Como es común y corriente, y siempre lo hacemos, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos bendiga y que sea Él quien nos dirija esta mañana, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros tenemos situaciones preparadas, nosotros tenemos mensajes preparados, pero al final del ejercicio terminamos haciendo como otras cosas, ¿no? Como que nos va direccionando de otra manera. Y es el mismo Dios quien nos da esa tarea. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por un día más de vida. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, querido Dios, te queremos dar toda la honra y te queremos dar toda la gloria, Padre, a ti, que eres tan maravilloso con nosotros, Padre. El solo hecho de tenernos un día más con vida, de poder despertarnos una mañana más, de poder abrir nuestros ojos, de poder disfrutar de ese palacio, de esa maravilla que tú has hecho con este mundo, Señor, y es para que nosotros, tus hijos, Señor, lo disfrutemos. Te damos gracias por eso, Padre. Gracias en esta mañana, Dios, por darnos una oportunidad más, Padre, de poder venir a reunirnos como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, para venir a alabarte, para venir a glorificarte, para venir, Señor, a aprender sobre todo de tus cosas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tus caminos, bendito Padre, y sobre todo te damos las gracias porque tú estás en los nuestros. Padre Celestial, en esta mañana rogamos que tu bendición caiga sobre todos nosotros, que caiga sobre todas las personas que aquí se encuentran, que el Señor llegue también a las personas que vienen en camino y a quienes vienen, a quienes no pueden venir, Padre Celestial, solo tú conoces los motivos, que también, Señor, les llegue tu bendición. Padre, te damos gracias, Señor, por tanto y por tanto en esta mañana, y es por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, en quien oramos y en quien te damos las gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse. Pueden tomar asiento. Entonces, en esta mañana venimos trabajando, venimos estudiando libro de Génesis, ¿verdad? Clase de niños, yo creo que la vamos a tener hoy aquí, ¿cierto? Hoy está muy interesante para que estén los chiquitines aquí. Y es una historia que las maestras se las cuentan comúnmente a los hijos, ¿cierto? A nuestros chicos. Y es la historia de José. Una historia muy particular, una historia bastante interesante que ya muchos de nosotros la conocemos y que la vamos a explicar en una única diapositiva, ¿cierto? Como esto es un estudio, esto es participativo, ¿cierto? Quiero con esto y de preámbulo traer a colación que esto es una historia, un relato bíblico que le sucedió a José, ¿cierto? No es una historia, no es un cuento de hadas, no es un mito, no son fantasías, es algo que pasa y que pasó en la vida real, ¿cierto? Y que cada uno de nosotros nos sentimos identificados con las cosas que aquí se viven. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Hay tantas características, tantos valores, tantas enseñanzas, que de primera vista nosotros no la vemos, no lo manejamos. Que de primera vista de pronto no lo encontramos. Encontramos de pronto una historia que es de una manera jocosa, si le podemos llamar así, ¿cierto? Pero que más allá de esa historia, pues encontramos una cantidad de sentimientos con los cuales nos vamos a ver identificados. Todos nosotros. Y creo que a alguien de los que están aquí, o a muchos, nos ha ocurrido, ¿cierto? Entonces, como les decía, en una sola diapositiva, en una sola imagen, está el resumen de todo este capítulo 39 de Génesis. Y como esto es participativo, quiero que por favor, no sé si John o alguien que me ayude con el otro micrófono, vamos a ser muy participativos. Mi amado Ibarro, por aquí. Que esté muy pendiente, quien quiera levantar la mano, quien quiera hablar, por favor levanta su manito. O vamos a empezar en orden para que estemos muy atentos. Y de inicio vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice Génesis, capítulo 39. Y en primera instancia vamos a leer desde el versículos 1 al 6. Pero antes de esto, y antes de entrar en materia, quiero que alguno de ustedes, mirando esta diapositiva, y quiero que de pronto una mujer lo haga, una hermana, o quien quiera, no importa, me resuma
¿A qué se refiere esta historia? Génesis 39. Esa era la tarea que teníamos para hoy, ¿no? Génesis 39. La historia de José y la esposa de Potifar. ¿Y quién era Potifar? Un capitán, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, quien quiera participar, quien me quiera de una vez retroalimentar de esta historia, lo puede hacer. Lo hemos visto en las caricaturas, lo hemos visto en los programas de Semana Santa. Quien lo quiera hacer, mira, está resumida en una sola historia o lo hacemos nosotros. Ustedes me dicen. Mi hermano Libardo. Bueno, la historia que conocemos de José es como a pesar de su humildad, a pesar de haber sido un esclavo, él siempre estuvo. Y los ismaelitas se lo llevaron. Y pues como eran comerciantes, ¿qué fue lo que hicieron? También lo fueron a vender, ¿cierto? Lo vendieron a Egipto, ¿cierto? ¿Y quién se lo compró? Una persona llamada. Entonces empezamos esa historia con esto. Potifar compró a José, pero resulta que José, dice en la palabra de Dios, José era una persona con la cual Dios estaba todo el tiempo, ¿cierto? Jehová andaba con él y él también andaba con Dios en todos sus caminos. Entonces mire esa imagen de Potifar y José. Resulta que José dejó de ser un esclavo común. Potifar vio en él una cosa totalmente diferente. Potifar vio en él, halló en sus ojos gracia, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Y por qué halló en sus ojos gracia? ¿Debido a qué? Eso es una característica que usted como persona, como común denominador de la Iglesia de Cristo, como conocedor de la palabra, lo va a tener que, y lo tiene que hacer. Esa característica, y así como Potifar halló gracia en José, todo el mundo va a tener que hallar gracia ¿en quién? En cada uno de ustedes, ¿cierto? Mi hermano Ollón. Él halló gracia en José porque primero él era muy humilde, muy noble, pero siempre se basaba en todo lo que Dios le agradaba. Ok, perfecto. Era obediente, ¿cierto? Hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hacen ustedes y qué es lo que hacemos nosotros todos? Tratar de obedecer, ¿cierto? Tratar de seguir la voluntad de Dios. Entonces, pues tienen que tener en mente que pues tenemos que también caer en gracia con las demás personas. Y hay muchas de las personas que estamos aquí que normalmente pasan. Hace unos días, y no por chicanear, estaba por allá en Abastos, y me encontré una señora, estaba comprando un mercado, y me decía una señora, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Yo le decía, sí, claro, por supuesto. No. Me decía, usted es pastor, ¿cierto? Uy, le dije, no, yo no alcanzaba a llegar allá todavía. Está duro. Esa es la meta de algún día. ¿Cierto? Pero vamos en el camino, pero sí. Seguimos unos lineamientos que Dios nos ha establecido, ¿cierto? Que Dios nos ha entregado por medio de su palabra y pues tratamos de hacer su voluntad. Entonces, ese tipo de cosas son las que usted tiene que empezar a reflejar. La gente tiene que caer en gracia con usted. Adelante, mi hermano, y vamos a hacer intervenciones concretas. Hermano, Gracias. José halló gracia delante de Potifar porque Dios ya tenía un plan para José. Y por medio de Dios fue que este hombre halló gracia delante de José porque ya tenía Dios un propósito en el cual José iba a ser una persona muy importante dentro del pueblo de Egipto. Ok, así es. Pero mire que no nos hemos... Yo les estaba resumiendo la historia, pero no la hemos terminado de resumir. Entonces, cayó gracia, entonces resulta que Potifar le dejó a José que le manejara todas sus cosas. ¿Por qué? Pues porque vio en él que era de mucha confianza, que tenía unos muy buenos valores, que tenía unos muy buenos principios, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, eso nos ha ocurrido en nuestras empresas? A muchos, ¿cierto? Normalmente pasa. ¿Por qué? Porque usted es honesto, usted no, en ocasiones no le quita mucho a las empresas, no le roba, es honesto con su horario, aunque en otras veces también fallamos. Entonces mire que él cayó gracia también por eso, él entró en gracia por esa parte. Pero ¿qué pasó después? ¿Quién empezó a molestar a Potifar? A Potifar no, sino a José. La esposa de Potifar, ¿cierto? Empezó a molestar a José. Pues a molestar... ¿Eso es normal como uno hoy en día que pase? Empezaron a seducirla, ¿cierto? Empezó a hacerle comentarios y no fue un día, fue una vez, dos veces, ¿cuántas? No sabemos ni siquiera cuántas fueron. Entonces, en resumidas historias, ella empezó a molestar al pobre José. Y el pobre José pues era bien atractivo, dice la palabra,
que el hombre era bien y pues estructuralmente su físico pues era muy agradable, ¿cierto? Entonces hizo que también ella se fijara en él. ¿Y entonces qué pasó después? Siguió molestándolo otro día. Y siguió molestándolo y siguió seduciéndolo y siguió diciéndole, venga, necesito literalmente que duerma conmigo, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasó después? Él no quiso, entonces ella empezó a hacer un escándalo diciendo que la estaba acosando y pues era mentira, era para que lo metieran a la cárcel por vengarse de él porque no se quiso acostar con él, con ella. Más o menos eso. Correcto. Sí. Más o menos como el 70% de la historia se basa en que ella se la pasaba molestando al pobre José, ¿cierto? Entonces, efectivamente, José no accedió a sus intenciones, a las intenciones de la esposa de Potifar. ¿Por qué? Pues porque él tenía unos principios. Dos cosas que él decía eran ¿cuáles? Uno, que cómo le iba a hacer eso a Potifar si pues, le había dado toda la confianza y pues como, o sea, no iba a ser bien visto por él, ¿cierto? Iba a ser como una traición a él, en primer lugar. En segundo lugar, ¿iba a ser qué? ¿Mal visto por quién? Por Dios. Pues dentro de sus principios, dentro de sus valores y dentro de todas las cosas que él tenía, pues Dios era el que le estaba dando a él todas esas cosas, toda esa prosperidad, porque eso fue lo otro que vio Potifar en él, ¿no? Que cada cosa que hacía, él prosperaba. Le entregaba una cosa y prosperaba. Le dejaba su casa, prosperaba. En el campo, prosperaba. Entonces, ¿qué hizo? Pues no, yo le dejo esto a ese man. Yo le dejo esto a él y voy a ser próspero. Vamos a prosperar todos junto con él. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, en una de esas situaciones, como decía la hermana ahorita, estaba José en la casa, no recuerdo si estaba en la casa, pero no había nadie más de los sirvientes ni de los esclavos. Y resulta que ella, dice la palabra, que asió sus vestiduras. ¿Qué significa? Lo desvistió, se quedó con sus vestiduras, ¿cierto? Que ya había pasado anteriormente con el mismo José, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Se acuerdan? Cuando el manto ese de colores diferente, cuando lo mataron. Entonces, ahí también fue una de las dos partes donde le hicieron las vestiduras de José. Una, allá cuando lo vendieron y cuando le dijeron al padre que era que un animal se lo había comido y no sé qué cosas. Y la segunda, aquí, cuando la esposa de Potifar efectivamente le quitó las vestiduras. Después de esto, pues efectivamente ya, pues raro en la mujer, hizo un escándalo y esperó que llegaran todos y le hizo un escándalo y le dijo que era que el chico la iba a deshonrar, dice la palabra. Cuando llegó Potifar, pues ella le dijo lo mismo. Pues imagínense si usted le dice, no, es que este man me quería acosar a mí, usted como esposo, ¿qué diría? No, este man, yo lo mato. Pero bueno, en ese caso, ¿qué? Lo mandó a la cárcel. Automáticamente lo mandó a la cárcel. Imagínense usted, cómo sería bendecido José también allá dentro de la cárcel, que el jefe de los carceleros lo dejó a cargo. Imagínense cómo sería esa humildad, cómo serían esos principios, cómo sería José como persona. Empezamos a preguntarnos de una vez eso. ¿Cómo sería José como persona? Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Y vamos a mirar qué nos dice la palabra. Ese fue un breve resumen de lo que es Génesis 39. Para todos es totalmente claro, ¿cierto? Ahora sí, Génesis 39 del 1 al 6. Vamos a mirar qué nos dice. Hombre, mi hermano, y podemos pasar ya a la de... Listo. Gracias, hermano. Dice, los ismaelitas llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, lo compró. El Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. José complacía a su amo y éste nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Entonces, entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada, que no fuera la comida que él mismo consumía. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Hasta el 6, ¿verdad? Listo, correcto. Sí. Entonces,
cada uno de ustedes, vamos a hacer eso, es un conversatorio, yo no voy a dar aquí una clase ni nada de ese cuento porque ustedes ya conocen la historia. Quiero que por favor se fijen en ese versículo de 1 al 6. Ustedes lo leen allá dentro de sus Biblias y vamos a empezar a mencionar una serie de características que se ven reflejadas dentro de este primera inicia, dentro de este primer corte del capítulo, ¿verdad? Entonces, sabíamos que José era consentido, ¿cierto? ¿De quién? Del padre, en su momento, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí? Porque era el menor. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Waldo nos lo ha repetido varias veces dentro de sus estudios? ¿Él era hijo de quién? Y de Rebeca, ¿cierto? Que Rebeca era una persona que no había podido dar hijos y fue el único hijo que le dio, y bueno, en fin. Entonces por eso también fue consentido, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque era el menor. Normalmente los menores siempre somos los más consentidos en la familia, ¿cierto? ¿Quiénes somos los menores aquí? Bueno, se los digo así de cosas. Los menores casi siempre somos los más consentidos. Y los más apuestos, normalmente siempre dan en la familia. Entonces, una de las características que él tenía, pues él era consentido, pero pues era muy amante de Dios, era muy obediente, ¿cierto? Entonces, primera característica, y vamos a empezar dentro de estos primeros 6 versículos. ¿Qué tenía? ¿Cuáles eran las características de José? Exacto. 1, Jehová estaba con él todo el tiempo. Vamos a darle una pista. Vamos a darle una pista a todos. Entonces, ¿José qué? Tenía fe. ¿Por qué? Creía en Dios. Venía de ese linaje, de donde siempre había sido prosperado, ¿cierto? Jacob, Isaac, Abraham, toda esa familia, todo ese linaje había sido bendecido. ¿Y qué pasaba con José? Seguía siendo bendecido. Por allá en Génesis nos dice la palabra que Jehová bendecía a Saúl. Era una de las promesas que tenía, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía él? Fe. ¿Qué más tenía? La segunda que yo les tenía ahí, Jehová estaba con él y era del cual yo les estaba hablando. Siempre estaba con él. Pero hay que ver que el hecho de que Dios esté con uno es grande. Porque uno... Correcto. Digamos que es como dice nuestro hermano Waldo, esta tiene que ir muy relacionada con la primera, ¿no? Pues él tenía fe. Y cuando yo tengo fe, soy obediente. Es uno de los sinónimos de fe, ¿cierto? Obediencia. Y cuando yo soy obediente, cuando yo le hago caso a mis padres, ¿cierto? Aquí los jóvenes que están presentes. Cuando yo me porto bien en la casa, en el colegio me va bien, no tengo problema, ¿qué va a pasar? Pues me va bien, y pues ¿qué? Pues que me van a felicitar, y que mi mamá, mi papá, muy seguramente, al final del año, ¿qué es lo que le regalan ahora a los chinos? Celulares, PlayStation, juegos. ¿Pero por qué? Porque se portan bien. Exactamente pasaba lo mismo con José. José se portaba súper bien. Imagínense si los mismos humanos lo veían, si las mismas personas, los mismos egipcios, veían que era diferente a todos los otros esclavos, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra característica tenía así rápidamente? Y si quieres podemos pasar unas 3. Entonces, José, dentro de su esclavitud al inicio, pues él prefirió siempre tener fe, ser obediente, en vez de desesperarse por ser esclavo. Mañana siendo el consentido primero y luego fue esclavo. No, pues yo me desespero. Ahorita tan de moda que está el tema de la depresión y el tema del suicidio, que hay que tener mucho cuidado con ese tema, que es una de las enfermedades del siglo XXI. Oye, José pudo haber hecho lo mismo. Dice, no, yo qué me voy a meter de esclavo. Pero ¿qué pasa? Que él tenía fe, él era fuerte, él obediente. Él prefirió esperar, aguantar a ver, porque él sabía, así como dijo nuestro hermano ahorita, que Dios tenía un plan para él. ¿Cuál era? Más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿qué más características tenía dentro de estos versículos? Era un varón próspero. ¿Por qué? Porque andaba con Dios todo el tiempo. Y Dios lo prosperaba. Y al prosperarlo a él, prosperaba también a los demás. Prosperó a los egipcios. Prosperó a Potifar. ¿Cierto? ¿Qué más tenía? ¿Qué otra característica? ¿Quién me dice? Dentro de los primeros 6 versículos que leímos. ¿Era de qué?
De buen ver, es decir, que era atractivo. Va, aparte de eso, digo, con plata y presencia, como dicen por ahí. Nos castigó Dios con esa. Entonces, vio los actos de prosperidad. Adelante. ¿Qué más tenemos? Mi hermana por aquí. De hermoso semblante y bella presencia. Normalmente, como digo, los menores de la familia siempre salimos con algunas características muy similares, ¿no? Entonces, pero sí era una de las características que también, pues, José fue prosperado en Dios por eso. Hay algunos de pronto que no tenemos esa facilidad, ¿cierto? Tenemos que hablar más, tenemos que ser más conversadores, más charlatanes para poder conquistar, ¿cierto? Hay otros que simplemente con los solos ojos ya. Esa era una de las características que tenía José, que era un varón de muy buen ver, como decía aquí nuestro hermano también Felipe y nuestra hermana Ruth. ¿Qué más tenía? Mire que fue bueno, uy, yo lo coloqué mal, pero fue bueno en la casa y en el campo. Él era próspero en las cosas que le salía en el campo y en la casa, todo lo que decía. Man, no se le regaba la leche, nada, todo le salía bien, en el campo le florecían sus cultivos, el ganado bien, nunca se le moría una vaca, nada. Todo era próspero. Imagínense, yo con esa prosperidad, ese man, yo le dejo todo. Pero había una cosa que no le iban a dejar, ¿qué era? Dijo que dejó todo en manos de José. Potifar, ¿cierto? Imagínense, tal sería esa confianza. Y cuando hablamos de Potifar, ¿quién era Potifar? Alguien que me diga rápidamente, ¿quién era Potifar? Un capitán. Un capitán de la guardia del faraón, es decir, como una especie de general. Cuando yo hablo de capitán, yo hablo de un nivel jerárquico alto, ¿cierto? En ese entonces, digamos que era una de las personas más allegadas y más apetecidas del rey, por decirlo de alguna manera. Una de las personas de más confianza dentro de su círculo de seguridad. Y cuando hablamos de un capitán, en ese entonces, como si habláramos de pronto de un general hoy en día, usted mira a un general, ¿qué tiene un general? Plata, dinero, tierras, posesiones. Entonces, Potifar, ¿qué tenía? Es lo mismo. Y al tener todo eso, imagínense la mujer que tenía, ¿cierto? Entonces, ahora, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 10, están a la dice. Ya desde la Una de las características que cabe resaltar de José es que dentro de todas sus aflicciones que tuvo, él siempre fue humilde y sobre todo todas estas características que vimos anteriormente, él las obtuvo por medio de Dios porque él era temeroso de Dios. Lo podemos ver que cuando la esposa de Potifar se le insinúa, lo primero que dice es obedecer a Dios, pecar en contra de Dios. Él era temeroso de Dios. Y otra de las características era que aunque él siempre estuvo bajo su visión, siempre fue sumiso, siempre fue siervo, siempre fue alguien que lo humillaron, que lo maltrataron. Una de las características que nos debe contar es que en todo lo que hacía él prosperaba, pero no era para sí mismo, sino era para los demás. Lo podemos ver ahora cuando Potifar le coloca sus bienes. Él lo único que hace, Dios prosperaba a Potifar por medio de José. José no tenía nada. Lo que prosperaba era para los demás, para sus amos, aunque estaba en esclavitud. que exactamente, mire, un breve resumen de lo que era José. Lo ascendió a mayordomo, dice la palabra también. Ahora, vamos a leer del versículo 7 al 10 rápidamente. ¿Y por qué no hay clase de niños hoy? Porque todos están haciendo preguntas, porque esto es una clase de niños hoy. Hoy lo que estamos haciendo aquí es una clase para niños, ¿cierto? Historias para niños. Entonces, versículos de 7 al 10, ¿quién lo tiene? Rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Vuelve conmigo. Y él quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa,
que ha puesto en su mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que en esta casa y ninguna cosa que haga en su mano. Por cuanto tú eres un hombre. ¿Cómo pues sería decir la mamá que pecaría contra Dios? Hablando de ella, posee valentía y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con él. Ok, de los que están aquí hoy, ¿a quién no les han hecho ese tipo de insinuaciones? ¿A quién no le han hecho ese tipo de insinuaciones hoy en día? Y es tan normal hoy en día ver cómo las mujeres y cómo los hombres acceden de una manera directa ya a las mujeres, ¿cierto? Y lo mismo, las mujeres acceden también de una manera directa, verbal, literal, a los hombres. ¿Pasa hoy en día o no pasa? ¿Y cuántos de nosotros y de ustedes, mujeres, son o se resisten a todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de situaciones? Que algunas veces hasta enrojecerlo lo pone a uno, ¿cierto? Hoy los chicos de hoy en día son más frescos con ese tema. Hoy los chicos hoy en día, entre más chicas, entre más novias tengan y eso, pues eso es una maravilla, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto es un fiel ejemplo de lo que tenemos que empezar a hacer. No por el hecho de que estos chicos están, por ejemplo, atractivos hoy y son simpáticos. Allá mi hermano John que le llueven por su cargo las mujeres. Allá mi hermano Julián que es casado, entonces las mujeres dicen, no, este man es casado y así es que me gusta. Y el hombre le ven el anillo y la mujer dice, no, es que si es casado no tiene compromiso, entonces podemos hacer. Normalmente encontramos todo ese tipo de cosas en la vida real, mis hermanos, ¿cierto? Porque lo encontramos. Es el fiel reflejo, mi hermano Waldo. Entonces, vamos, y ustedes me van a decir qué características ven dentro de estos 3 versículos que acabamos de leer. Mi hermana Ruth, primera ¿qué? Característica, ¿qué vemos ahí? Sí, entonces, denme características. Ustedes, mire, como les decía, esto es un conversatorio, esto es un conversatorio, esto no es una predicación ni nada. Sí, dentro de estos versículos que estamos leyendo, que es del 7 al 10, ¿no? ¿Qué características tenía José? Era obediente, ¿cierto? Lo acaban de decir. ¿Qué más? Era exaltado firme, fuerte en lo que creía y sabía la confianza que le había puesto Potifar a él. Correcto. Exacto. Estaba firme en sus decisiones, firmes en sus mandamientos, tanto terrenales como divinos, ¿cierto? Tenía presente el mandamiento de Dios, que no debería mezclarse o juntarse con las mujeres egipcias o mujeres de otras naciones, porque era un mandamiento de Dios. Lo más importante. Correcto, tenía un mandamiento presente y era no mezclar ese tipo de cosas, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo considero que tenía respeto con Potifar, porque Potifar le había dado malas condiciones. Y dice en el versículo 9 creo que es, que lo único que le había quitado era la esposa. O sea, lo único que le dijo, esto no se lo voy a dar a mi esposa. Pero él dice, ¿cómo voy a comer algo si me ha dado todo lo que tengo? Eso es respeto hacia la otra persona. Exacto. Acepto, mi hermano. Muchísimas gracias. Entonces, miremos quién más tiene alguna otra. Corto, breve, sin gritar. Listo, muy bien. Nadie habla de eso. Resistir una tentación de esas hoy en día, para uno es difícil. Para uno es difícil, ¿cierto? Porque la carne es débil, mis hermanos. Quien se sienta firme hoy, que esté preparado, ¿no? Que no se confíe, ojo. Y son situaciones que se presentan. Entonces, mire, con todas las características que ustedes dicen, están puestas acá, ¿no? Yo les hice un breve resumen, pero quiero que ustedes lo hagan. Entonces, mire, lo que dijo el chico, resistir el pecado, resistir la tentación. Eso fue una de las cosas que hizo José, resistir la tentación. Imagínense cuando usted se le ofrece una persona, una mujer, de una de las características que debe tener una mujer de un capitán. Tuve la oportunidad en algún momento de
cuando estaba prestando el servicio militar, había un capitán que era comandante de un grupo, comandante, digamos, del batallón en ese entonces, y era el tema que el que permanecía con los víveres y bueno, todo el tema económico era capitán. Y conocí a la mujer, y la mujer era una brasilera. Imagínense, empezando, era de otro país. ¿Y ustedes saben cómo es una mujer brasilera? De ahí nomás empezando se las dejo. Entonces, me venía ese recuerdo cuando dije, la mujer de Potifar que era un capitán, no, eso tenía que tener un bizcocho de mujer. ¿Cierto? Tenía que tener una mujer bonita. Pero ¿qué hizo José? Mire, resistió el pecado. Una tentación fuerte, mire que lo dijo el pelado, lo dijo aquí un muchacho. Resistió una tentación fuerte. Lo que dijo nuestro hermano Waldo también. Era valiente y tenía lealtad y respeto por su amo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que trabajamos en empresa o que trabajan en empresa, tienen esa lealtad hacia la organización? Mire, eso es algo que hace mucha falta en las empresas. La lealtad hacia sus amos. Nosotros tenemos que actuar más allá de que tengamos un amo, un mayordomo, un patrón. Sabemos que tenemos que trabajar para Dios, mis hermanos. Tenemos que trabajar es para Él. Él tenía temor a Jehová. Tenía, ¿qué más? Dominio propio, dentro de algunas características que saqué, porque hay muchísimas. Entonces, empiece cada uno de ustedes a sentirse identificado con todas estas cosas que tenía José. Miren, nosotros lo vemos como una historia sencilla de niños. Lo vemos relatado cada Semana Santa la historia de José y cómo allá le hacen la mímica de lo que pasaba. Pero algunas veces tenemos que detenernos, mis hermanos, y mirar el trasfondo y cuáles son las enseñanzas que eso nos trae para nuestra vida, ¿cierto? Dominio propio. 2 razones, y las hemos hablado entre todos. ¿Cuáles eran esas 2 razones que él tenía para no hacer? Ya lo dijeron. Una, el respeto por su mayordomo, por su amo, por el capitán, por la persona que lo había sacado de la esclavitud y por esa persona que le había dado toda su confianza y él no quería perder esa confianza. Entonces, ¿qué hacía? No, pues yo cómo me voy a meter, imagínense, no lo voy a hacer. Y la otra era, como decía mi hermano, no pecar contra Dios. ¿Hay alguna otra característica que se me escape? Que de pronto ustedes vean que podamos mirar, que de pronto podamos validar dentro de estos 3 pasajes. Mi hermano Freddy. Con respecto a lo que nuestro hermano Waldo, la lealtad a su amo, lo que se acaba de hablar, de hoy en día en las empresas, vemos hoy en día que desafortunadamente por cuestiones políticas están haciendo, y lo he visto en hermanos por medio de publicaciones en Facebook, en estas plataformas, que se están dejando desviar su pensamiento por corrientes políticas y por el odio hacia los jefes, hacia las personas que de una u otra manera nos ayudan, ¿no? Entonces es muy importante ver este caso de José, que él trabajaba, era honesto, era leal y no esperaba nada a cambio, porque si lo vemos, él es echado a la cárcel por culpa de las cosas de Potifar. Y él no tenía, aunque estaba en una posición alta sobre los demás esclavos, él no tenía propiedades, no tenía nada, pero siempre era fiel a su amo. Así es, mi hermano. Mire, y eso está hoy en día corriendo, las corrientes políticas y bueno, digamos que las reformas laborales, no nos metemos mucho con política, pero algo que sí nos tenemos que meter es con las reglamentaciones y las sujeciones que nosotros tenemos que tener como personas terrenales a las reglas y a los reglamentos y leyes de quién, pues terrenales también. Hay muchas personas que de pronto no estamos de acuerdo, que de pronto sí estamos de acuerdo, pues eso es un tema que de pronto debatimos en otro momento, pero sí, en realidad tenemos que tener mucho cuidado porque en primer lugar nosotros trabajamos es para Dios. Más allá de que el patrono le dé la confianza y más allá, Dios es el que le da a usted todas esas habilidades para usted ejercer de pronto un mejor cargo, para hacer que otras personas vean en usted lo que de pronto uno no ve, ¿cierto? Que es ese tema de servicio, que es ese tema de honestidad, que es ese tema de creatividad, que son todas esas cosas que buscan las empresas en las personas, ¿no?
todos esos conceptos que buscan las empresas en las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero vale la pena también tener esa aclaración. Dios es quien nos da a nosotros todas esas, todos esos, ¿cómo le llaman? Valores, todos esos sentimientos. Es lo que normalmente Dios nos hace. ¿Y cómo lo hace Él? ¿Será que hoy se nos va a quedar algo aquí de lo que estamos hablando? Yo no sé. Usted verá si lo toma, usted verá si no lo toma. Pero la idea es esa. El tipo de estudios que nosotros hacemos aquí es para eso, para que usted se lleve algo bueno. Ahora, versículos del 11 al 15 porque se nos está acabando el tiempo. Ya no nos queda sino 1 hora y media de estudio. Mi hermano Waldo. Del versículo 11 al versículo 15. Un día José regresó de trabajar en la casa, no había ninguno que estaba en. Entonces ella lo agarró de su boca y le dijo, acuérdate conmigo. Pero él le puso ropa en las manos de ella y salió huyendo. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y salió huyendo, llamó a los siervos de su casa y le dijo, mire, mi esposo trajo este video para que nos identificara. Él vino a donde yo estaba para tratar de tener relaciones sexuales conmigo, pero yo grité fuerte. Cuando yo que yo había gritado, dejó su ropa al lado mío y salió corriendo. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Este pedacito es bien interesante. Y como le digo, lean ustedes, revísenlo y mire cuáles son esos tipos de sentimientos que se ven reflejados aquí. ¿En quién? Hay dos actores principales acá. Potifar, la esposa de Potifar y José. ¿Qué fue lo primero que pasó con José en el versículo 11? Él entró, ¿cierto? A la casa donde estaba la esposa de Potifar y dice que le quitó la ropa, o sea, se quedó con la ropa. ¿Cierto? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Él no dice en ningún momento que es que se la quitó y nada. Dice que ella se quedó con la ropa, ¿cierto? Asió su ropa. Y que en el momento en que ella le dijo que, venga y vamos a ver una película. Vamos a ver Netflix. Como le dicen hoy, vamos y la invito a cine. ¿Cierto? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? Salió corriendo de una. Salió corriendo. Entonces, ¿qué hizo la chica? Empezó a gritar y empezó a hacer el escándalo y, mejor dicho, común en ellas que no empiecen a molestar, ¿no? Empezó a gritar y a decirle a la gente, mire que me iba a violar y que iba a sobrepasarse conmigo y que me iba a deshonrar, dice la palabra. Y empezó a maquinar una cantidad de cosas en su cabeza que uno dice, ¿cómo a un ser humano le puede caber tanta maldad en su corazón? ¿Cierto? Y aquí hay muchos de los que pasa, tienen una mente retorcida. ¿Cuál era la característica de ella ahí? ¿Qué me dice? Mi hermano John. Una de las características que tenía esta mujer, primero que puede tener la impotencia de no poder hacer o pensar lo que ella tenía en mente, y como no lo pudo hacer, pues salió descuidado de él totalmente. O sea, quería acabar con él y ya arrancar ese ritmo. En pocas palabras, si no es para mí, no es para nadie. Novela mexicana, no es para mí, no es para nadie. Es lo que dicen, normalmente es un comentario que escuchan, pero es así de sencillo. Empezó a mirar que con su belleza, como decía, era la mujer del capitán. Que no había nadie y aprovechó esta situación, calculó todo lo planeó muy bien. Eso creemos nosotros, y es muy cierto. El tema de las calculadoras y los calculadores, porque también con el de arriba, con Dios, no cuentan con la voluntad de Jehová. Entonces miremos cuáles fueron esos valores que tuvo José también, ¿no? Él siguió con sus oficios habituales. Le tocaba, ¿cierto? Pues estaba trabajando para él. Y es lo que nos pasa a nosotros en la vida, independientemente que usted lo molesten, que tenga compañías en su trabajo, en su estudio, que de pronto lo lleguen a molestar. Pues obviamente son cosas que podemos cambiar hoy en día. Hoy podemos cambiar de trabajo, cambiar de universidad, cambiar nuestra familia, podemos cambiar muchísimas cosas. Pero siempre vamos a encontrar ahí rencillas, siempre vamos a encontrar el comentario, siempre vamos a encontrar la envidia, siempre vamos a encontrar el chisme. Y hay cosas que, por más que nosotros la encontremos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir con nuestros oficios habituales. ¿Y cuáles eran los de él? Estar pendiente de la casa, estar pendiente del campo, estar pendiente de todo lo que le había dado. Él siguió haciendo esas cosas. Ahora, actitud de la mujer, de la esposa de Potifar. Planeó, estructuró ese pensamiento
Ella pensó, dentro de su impotencia, no logró su cometido, dijo, no, este man no, a mí no me la hace. ¿Y qué pensó? Se la voy a hacer. Literalmente, en palabras coloquiales. Planeó la destrucción de José, dentro de todo lo que ustedes ya leyeron. Una venganza contra José. ¿Pasa hoy en la vida real o no pasa? ¿Les pasa a ustedes o no les pasa? ¿Pasa en las familias o no pasa? Esto es algo que tenemos que traerlo a colación para todas nuestras vidas, muchachos y muchachas, hermanos, amigos que me visitan hoy. Estas son las enseñanzas que la palabra nos da, que están dentro de ese trasfondo de una simple historia, como algunas veces lo quieren transmitir, ¿no? Un esclavo se había burlado de ella, decía. Un esclavo se había burlado de ella. Es como si de pronto dentro de nuestras empresas uno de nosotros quiera burlarse de pronto del presidente de la empresa, hacerlo quedar en ridículo dentro de una junta. Es exactamente lo mismo. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer la presidenta? ¿Qué va a hacer el gerente? Digo, no, ese man se me va, por más bueno que sea, ¿cierto? Entonces ese tipo de actitudes tenemos que empezarlas a obviar dentro de nuestras familias, dentro de nuestras labores, dentro de nuestros estudios, dentro de todas las partes donde estemos. Y lo último que hizo ella, hizo un gran escándalo, hizo una gran alarma. Usted cuando tiene ya sus colaboradores, merecen el mismo respeto que merece el gerente, que merece el presidente de la compañía. No por usted ser el jefe, no por nosotros ser los jefes, pues tenemos que crecernos, o empezar a mirar a la gente por debajo, por encima del hombro, ¿cierto? No por el hecho que yo tenga dinero, tengo que creerme más que los demás. No por el hecho de que yo tenga cierto cargo, yo voy a abusar de cualquier persona, porque hoy en día sí existe. Por eso hoy en día está el tema del acoso contra la mujer y un tema laboral. ¿Así es? Ok, perfecto. Entonces, muchas veces cuando la persona tiene posición de jefe, no importa que sea hombre o mujer, y prima sobre la fornicación y los temas sexuales, tiende a suprimir a las demás personas para que se acuesten con ellos. Me pasó y lo conocí con un jefe que yo tenía. Ok, mire, y aquí están las dos partes, las dos partes contrarias, ¿no? Cuando uno es jefe y trata de acosar sexualmente, acosar laboralmente, por decirlo de alguna manera. En el trabajo de una persona eso es un tema gravísimo. Eso hoy en día es un tema que es ya no es ni siquiera excarcelable, eso es gravísimo. Pero está la otra parte, que es lo contrario que estamos viendo hoy, que sucedió con Potifar, cuando a usted le hacen esas insinuaciones y usted no accede, y viene la otra chica, la inalcanzable que le llaman, y le hace el escándalo. ¿Y qué pasa con toda la empresa? Dice, no, efectivamente ese man la estaba acosando. ¿Y qué? Eran mentiras. ¿Cierto? Porque pasa en la vida real. Esto pasa en la vida real. Mi hermano John. Sí, hermano, hablando de la vida real, pues resulta que en España, digamos, cuando uno aborda un avión y de pronto hay una mujer dentro del avión y su merced muy atento, muy amable y quiere ayudarle a bajar el equipaje, automáticamente ella dice que usted la está acosando, solo por ayudarle a bajar el equipaje. Y es más, se unen todas las mujeres del avión y lo pueden arrestar a uno por hacer un favor. Correcto. Mire, está establecido y ya está catalogado dentro de una de las acciones, y se los digo como para a los que les gusta así mirar y a las que les gusta mirar a los hombres, ¿no? Nosotros los hombres normalmente no vamos a demandar que lo estén mirando a uno, o sea, eso es muy relativo. No demandamos algunas veces que nos peguen, menos vamos a demandar de pronto que nos acosen, ¿cierto? Entonces, pero está establecido cuando una mujer ve un policía y si hay una persona que la está mirando fijamente dentro de un bus y la está accediendo así como con la sola mirada, eso ya está catalogado y determinado dentro de la justicia colombiana como un abuso sexual, como un acoso sexual. Y si ella o él, ¿qué no pasa? Ella se queja,
con un ente, automáticamente usted es privado de la libertad. Y es un tema gravísimo. Simplemente con el tema de mirarlo. Y algunas veces uno se da cuenta que para las mujeres es algunas veces, uno se da cuenta cómo la morbosidad hoy en día se presta, ¿no? Como el chico, como la chica, mirando al uno o al otro, y eso se muerde en los labios, y eso, mejor dicho, que no hace. Y pues las mujeres se sienten acosadas, se sienten mal. Y nosotros también nos sentimos mal, hermano. ¿Cierto? Entonces hay que empezar a cuidarnos de todo ese tipo de morbosidades, muchachos, y de obscenidades, y mayores también. Porque cuando uno está jovencito le gustan las mayores. Y cuando está mayorcito le gustan todas. ¿Cierto? Hay que tener cuidado con eso, muchachos. Hay que tener mucho cuidado con eso. El tema de la morbosidad hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora sí, mire, ¿ella qué hizo? Se planeó todo. Se esperó hasta llegar aquí a Potifar. ¿Para qué? Para contarle toda su historia, decirle, miren, no, es que ese man me alcancé a librar y le alcancé a quedar con la ropa, ¿cierto? Presentó su mentira ante su esposo. Y pues el esposo, ¿qué va a pensar si le dice eso de un esclavo? Claro, le creyó, ¿cierto? Cualquiera le diría. Le creyó. Imagínense, tenía la evidencia física que era, ¿qué? La ropa de él. Entonces, cuando empezó ella a gritar, salió corriendo y dijo, claro, eso fue así. ¿Qué pasó con Potifar? Pues se enojó, se emberracó, claro. Diga que a ustedes se le metan con su esposa, se le metan con su mujer. ¿Qué hace usted? Usted se emberraca, ¿sí o no? ¿Pero será que lo puede meter a la cárcel? De pronto, dentro de nuestra singularidad, pues no, de pronto no podemos, ¿cierto? Más allá de pronto usted ir a hacer un reclamo a la persona, ¿cierto? O como dicen por ahí, mandarle los de la moto, tal vez. Hay que tener cuidado con eso. Mi hermano Iván. El problema que tenemos en la actualidad es que no escuchamos a ambas partes. Y desde que el cuento siempre lo cuente Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el malo. Ok, así es. Punto importante que no lo había tenido en cuenta. Hay que escuchar las dos partes, por eso son chéveres los estudios, porque podemos escuchar la parte del uno y la parte del otro. Mire que por más confianza que le tenía Potifar a José, pues él igual que hizo, pues lo metió a la cárcel porque él confiaba más en su mujer, ¿cierto? José puso en la cárcel, ¿qué? Injustamente. Que el man, imagínese, inocente. Lo metió, lo embaucó. Pasa en la vida real. No. Versículos, y vamos a leerlo rápidamente, del 21 al 23. ¿Quién lo tiene? Y gracias a todos por las participaciones. Mi hermano John. Del 21, del 16. Versículo. El Señor estaba con José y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía. Características de una vez de José, ahí, rápidamente. Traducidas desde la Biblia. ¿Qué me dice mi hermano John? Que lo leyó. Pues ahí lo que vemos es que José siempre tuvo la fe intacta en Dios, o sea, él no dudó en ningún momento y por eso como él no se tambaleó ni quebrantó nada de sus principios, al tener ese dominio propio, Dios siempre lo acompañó en todo lo que él hacía. Lo primero que dice, con lo que inicia el versículo, ¿cierto? Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. ¿En dónde? Pues en la cárcel, ya estaba en la cárcel. Pero Jehová estaba con él. ¿Qué más? Los carceleros empezaron a obedecer a él y a colaborarle. Okay. El jefe de los carceleros empezó a ver en José todas estas características que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Así como usted le dijo, le dejó todas estas cosas para que él las hiciera. Todo el cuidado de los otros presos, ¿cierto? Y dice que el man hasta se relajó tanto que ni siquiera iba a mirar qué estaba haciendo José con los carceleros, ¿cierto? Si hubiera sido una persona desleal, si hubiera sido una persona diferente, los hubiera dejado hasta escapar. Tal vez, ¿cierto? Los hubiera puesto a aguantar hambre. Si tenía alguna rencilla, le daba mala vida, como dicen por ahí. Pero no, José no era así. Era diferente, por eso el carcelero pues también le dio ciertas garantías. ¿Qué más? Ya podemos pasar a mi hermano. Bueno. Una de las características que vemos para hallar gracia delante de Dios
Una de las características que vemos bíblicamente para hallar gracia delante de Dios lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el Hechos 10, cuando la conversión de Cornelio. Cornelio era piadoso, misericordioso, daba limosnas, ayudaba a los pobres, oraba siempre, y eso fue lo que hizo que Dios hallara gracia en Cornelio. Entonces, fijémonos que en el versículo dice que Dios le dio gracia a José para que hallara gracia delante del carcelero. Entonces tenía ciertas características, era piadoso, era honesto, era recto. José era, el carcelero vio todas esas características y por eso halló gracia a José delante del carcelero. Ok, mi hermano, muchísimas, todas las características que habíamos visto anteriormente, así es. Entonces, mire, para resumir, lo primero con lo que arrancó mi hermano John, Jehová tenía sus ojos puestos en José. En resumidas cuentas, cuando nosotros estamos en obediencia, todos los valores que hemos nombrado el día de hoy se reflejan en nuestro común y diario vivir. La obediencia ante Dios es lo más importante. Así es. Mire, Jehová tenía los ojos puestos en José. ¿Por qué? Pues era obediente. Cayó bien también José ¿a quién? Ante el jefe de guardias, ¿cierto? Ante el jefe de la cárcel. Le dejó también encomendado eso. Quedó encargado de la logística prácticamente de la cárcel, ¿cierto? Y nuevamente dice, esta es una palabra que se repite mucho en este capítulo, Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque él era obediente, porque él era juicioso, porque él hacía caso. Cambie este nombre de José y póngale el suyo. Jehová estaba con Juan, Jehová estaba con Miguel, Jehová estaba con Fernando, Jehová estaba con Ruth, Jehová estaba con Rosemary. ¿Por qué? Porque eran fieles, porque eran juiciosos, porque hacían caso. Entonces, mis hermanos, y ya para cerrar, esto es un estudio que es muy interesante y es muy bueno, y para llegar a unas conclusiones rápidas, entonces, como primera, la integridad y la obediencia a Dios son recompensadas. No crea que porque usted tiene lo que tiene, que porque usted está como está, es porque usted ha querido, o porque usted quiere, o porque usted trabaja mucho, ¿cierto? A usted en cualquier momento le llega una enfermedad y hasta ahí, hasta luego, papá. Hasta ahí le dio, ¿cierto? Entonces, todo lo que usted tiene, ojo, todo, no es su trabajo, no, es todo lo que usted tiene, es porque Dios lo ha recompensado. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para usted, hermano. Tenga eso muy pendiente. Dios tiene un propósito para usted. ¿Cuál? Usted tiene que ya empezar a mirar cuál es el propósito. Nosotros tenemos un propósito claro, que es alcanzar ese galardón de gloria. Segundo, Dios está con sus siervos incluso en la adversidad. Entonces, hermano, cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga adversidad, cuando usted esté en la mala, pues hermano, órele a Dios, porque Él siempre está con usted. Así usted esté en las malas. Yo me acuerdo mucho un estudio que nuestro hermano Guasón nos decía, y traigo a colación, y él nos decía que cuando usted está preocupado por algo, usted está desconfiando de la voluntad de Dios. No quiere decir que no se mueva, no quiere decir que no tenga que hacer cosas, que no tenga que espabilarse, claro que sí, pero tiene que no desconfiar de la voluntad de Dios. La tentación debe ser resistida firmemente por todos nosotros, hermano, tanto en esas cosas de mujeres y de faldas y de pantalones para las mujeres, como en todas las cosas de dinero, económicas y todas las que usted quiera, debemos empezar a resistir. Génesis 39 enseña que la fidelidad a Dios y la integridad personal son recompensadas por la providencia divina, incluso en medio de la injusticia y la adversidad. Mire todo lo que hemos hablado hoy de un capítulo y de una historia que la vemos nosotros tan sencilla, ¿verdad? Que la vemos nosotros de una manera tan jocosa. Empezamos a mirar, la traía a colación y empezaba a mirar cuando analizamos la historia del hijo pródigo. También una cantidad de sentimientos encontrados. Mi hermano, mi amigo, mi familiar que hoy se encuentra aquí, yo espero, de verdad de corazón se los digo, que haya quedado algo para ustedes muy bueno y muy bonito el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos.